Jesús, el Hijo de Dios. ¿Lo conoces? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Es un simple hombre? ¿Una simple leyenda? ¿Una molestia? ¿Un estorbo? Déjame decirte algo. Jesús es el poder de Dios. Y Él ha venido a esta tierra para darte la oportunidad de reconciliarte con Dios. Jesús es salvación, Jesús es sanidad, Jesús es solución a todos tus problemas. Escuchamos la palabra de Dios en la voz del presbítero Lucas Ávila. Jesús es piedra de tropiezo. Amén. Paz del Señor, queridos hermanos. Sean todos muy bienvenidos en esta mañana. Mañana en la cual hemos venido a buscar de la presencia del Señor. Amén. Hemos venido a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Para comenzar a compartir el mensaje de esta mañana, vamos a comenzar con algo que suceder, ¿no? La piedra en el zapato. A veces cuando caminamos y comenzamos a caminar y vamos varias cuadras, y sentimos allí que algo nos está molestando, automáticamente o nos paramos, nos tenemos que sacar el zapato, sacudirlo y cae la piedra y continuamos. O si no, sabemos que está ahí, que es una pequeña molestia que comienza de manera lenta, despacio, y que después se va intensificando y ahí sí nos tenemos que detener porque es algo que nos molesta. Es algo que nos impide poder continuar, es algo que nos impide poder avanzar, poder seguir adelante. Y quisiera que me acompañasen a 1 Corintios, capítulo 1, verso 23 y 24. 1 Corintios, capítulo 1, verso 23 y 24. Y dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí encontramos en el libro de 1 Corintios unas palabras de Pablo. Allí cuando Pablo extendía el mensaje entre los corintios, dejaba algo muy claro y decía en el pasaje: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y luego decía: para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué los judíos rechazaron a Jesús? ¿Por qué los judíos rechazaban? Y ahí podemos cambiar la diapositiva. Habían motivos por los cuales los judíos no querían a Jesús. Cuando Jesús llegó al mundo, en esta tierra, los judíos estaban esperanzados que llegase el Mesías. Que llegase el Mesías que iba a ser aquel el que ellos creían que iba a restaurar el reino de Israel, que iba a restaurar a Israel. Pero también ellos creían que este Mesías que iba a salir sería aquel que iba a librarlos del imperio romano, que iban a salir de aquel lugar, que iban a ser rescatados por el poder de Dios. ¿Por quién? Por el Mesías. Pero algo allí cambió totalmente su perspectiva. Para ellos Jesús no era lo que ellos esperaban. Ellos estaban confiados de que Jesús iba a hacer esto. Ellos estaban confiados de que Jesús iba a ser quien les iba a librar, quien les iba a sacar, quien les iba a implementar un reino totalmente terrenal, con violencia, y que los iba a hacer libres. Pero sin embargo, todo esto fue contrario a lo que Jesús vino a hacer. Fue contrario a lo que Jesús venía a hacer. Porque Jesús fomentó el amar a sus enemigos.
Jesús fomentó el obedecer a las autoridades. Jesús habló y aún no permitió que entre el mismo pueblo lo llamasen o lo hiciesen rey. Aún entre sus discípulos, los apóstoles, ellos mismos estaban allí desconfiando si Jesús verdaderamente era el que iba a venir a establecer el reino de los cielos o un reino terrenal. Y ahí estaban entre ellos hablando, y cuando Jesús explicó que él había venido a sufrir, a morir y a resucitar, Pedro lo llamó aparte y le dijo y lo reprendió. Juan el Bautista, cuando estuvo encarcelado, él mismo puso en tela de juicio, dice la palabra de Dios en Mateo 11:3, y le preguntó: ¿eres tú aquel que viene o hemos de esperar a uno diferente? Estuvo entre ellos, entre los judíos, vieron sus milagros, vieron sus maravillas, vieron sus prodigios, pero en aquel momento, en aquel instante, cuando Jesús aún hacía milagros, maravillas y prodigios, ellos aún dudaban de que Él era el Mesías. Pero Jesús vino a establecer un reino celestial. Jesús, cuando descendió del cielo, Él vino a implementar un reino netamente celestial. Y cuando Él ascendió a los cielos, en el último momento que estuvo allí con los discípulos, antes de partir, ellos allí entendieron cuál era el propósito en el cual había venido Jesús. Allí entendieron cuál era el plan perfecto en el cual Jesús había descendido y se había hecho hombre. Y en aquel momento fue el mismo Espíritu Santo que reveló a los discípulos los propósitos de Dios. 33 años en la tierra y ninguno había entendido cuál era el plan de Dios, cuál era el propósito de Dios hecho carne mediante su Hijo Jesús. Pero allí estaba la iglesia que se movilizaba aún más en la predicación, y aún más veían la mano de Dios, y aún más veían los milagros, las maravillas y prodigios. Los judíos rechazaban al Señor Jesucristo, y ese rechazo era porque no les convencía el propósito por el cual él había venido. No les convencía las expectativas que ellos tenían de Él. No les convencía las expectativas que ellos habían hecho. Ellos creían que Jesús venía a establecer un reino violento, pero sin embargo no era el propósito por el cual Jesús había descendido. Otro de los motivos fue el rechazo de los religiosos, el rechazo de los saduceos, de los fariseos, de los escribas, los cuales en el momento en que apareció Jesús, todos estos grupos religiosos se habían apartado de las escrituras, se habían apartado de los planes, de los propósitos que Dios había enmarcado, en donde valían más las tradiciones, valían más los diferentes rituales, el respeto de los días. Jesús, cuando vino, debilitó su posición de autoridad y puso en entredicho que contasen con el respaldo divino. A tal punto blasfemaron estos hombres en contra de Jesús, que decían que Jesús hacía milagros en nombre de Belcebú. Temían temor, tenían un temor de perder su lugar de prestigio y de autoridad. Y Jesús venía haciendo señales, y a ellos les preocupaba más: ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos van a quitar nuestro lugar de privilegio, nos van a quitar nuestro lugar de prestigio, nos van a sacar. Tenemos que hacer algo con este Jesús, tenemos que sacar a este Jesús. Para los judíos, Jesús era una piedra en el zapato. Para los judíos, Jesús era una piedra de tropiezo. Era una piedra que molestaba, que no sabían cómo sacársela de encima, que no sabían cómo quitársela,
cómo pasársela de un lado al otro, no sabían ya qué hacer con Jesús, no sabían cómo detener el poder de Dios, no sabían qué hacer ya con este Jesús que venía haciendo milagros, maravillas y prodigios, no sabían qué hacer con este Jesús que venía constantemente sanando, salvando vidas, llegando a multitudes, tocando corazones, no sabían qué hacer con este Jesús en el cual estaba allí molestándoles. Porque para ellos Jesús era una piedra de tropiezo. ¿Y qué resultó todo esto que hicieron los judíos? Resultó en víctimas del prejuicio y persecución. Porque estos judíos, estas personas que negaban a Jesús, que rechazaban a Jesús como el Mesías, crearon un ambiente hostil. Crearon violencia y discriminación. Hicieron creer que Jesús era parte del populacho, que era parte de un poco más del montón. A tal punto el Sanedrín, el Tribunal Supremo judío, mandó a azotar a todos los apóstoles que predicaban la palabra de Dios. Jesús era una piedra de tropiezo para los judíos. Jesús era una piedra que molestaba allí, que no sabían cómo hacer para sacársela de encima. Dice la palabra de Dios en San Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe que ayer leía una noticia y decía que en el 2017 un cristiano es matado cada 6 minutos? Y pensaba, si un cristiano es matado cada 6 minutos en el mundo musulmán, en Europa, ¿cuántas personas mueren minuto a minuto sin conocer acerca de Jesús? ¿Cuántas personas parten al infierno sin conocer de Jesucristo? ¿Cuántas personas parten de este mundo sin ni siquiera haber tenido la posibilidad de haber escuchado el mensaje de vida, el mensaje de salvación, sin quisiera haber tenido la posibilidad de haber entendido y conocer el poder de Dios, de conocer quién es Dios? Pero hay algo que en esta noche quiero compartirles también. Y quiero contarles que Pablo no solamente dijo que nosotros predicamos a Cristo crucificado, no solamente habló de que los judíos fue tropezadero Jesús, sino que dice el versículo 24 que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero ¿para quién es Cristo poder de Dios? Para aquellos que han sido llamados, para aquellos que han creído en su nombre, para aquellos que han confiado en su poder, para aquellos que le aman, para aquellos que confían plenamente en su infinito amor, en su misericordia, en su gracia. Y este Jesús es el que se atrevió a decir 7 veces: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Para los judíos puede haber sido piedra de tropiezo, para los judíos puede haber sido una piedra que molestaba allí entre los judíos, que molestaba allí su prestigio, que molestaba allí su orgullo. Pero para ti es el que dijo: yo soy. Cristo Jesús no ha cambiado. Cristo Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Cristo Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Cristo Jesús es el que vive. Cristo Jesús no quedó clavado en esa cruz. Cristo Jesús no quedó encerrado en esa tumba. Cristo Jesús ha venido para darte vida y vida en abundancia. El reino de Dios es una manifestación del poder divino de Dios. Y Dios desea habitar en los corazones. Pero hoy en la actualidad encontramos también 2 piedras de tropiezo.
que se manifiestan en dos ámbitos diferentes. Y uno de esos lugares donde está esa piedra de tropiezo es en la sociedad. Para la sociedad, Cristo Jesús es una piedra de tropiezo, porque Cristo Jesús llama a santidad, Cristo Jesús llama a arrepentimiento, Cristo Jesús llama a libertad, Cristo Jesús llama a la sociedad a reconciliarse con Él. Cristo Jesús es el que genera una crisis, genera un cambio social, un cambio radical personal en las vidas. Cuando Pablo predicaba, él se encontraba con aquellos que tenían ideas filosóficas de los estoicos, los epicúreos, y ahí cada uno establecía y pensaba de una manera, pero Cristo Jesús no vino a establecer una idea filosófica. Cristo Jesús no ha venido a establecer un propósito de algo, un pensamiento, porque Cristo Jesús es vida. Y por eso el mundo considera que el evangelio es una locura. El mundo considera que es imposible, que es inconcebible que Dios se manifieste en las vidas mediante milagros, maravillas y prodigios. Pero también para el reino de las tinieblas es una piedra de tropiezo Jesús. Jesús es una piedra de tropiezo ahí en el zapato para Satanás. Jesús es una piedra de tropiezo que molesta, que no sabe ya qué hacer, de qué manera sacar, de qué manera eliminar, y cuántas estrategias ha creado Satanás y sus demonios para destruir las tinieblas, para destruir junto con las tinieblas a los cristianos, a los que creen en su nombre. Porque el poder de Dios llena de alarma el imperio de Satanás. ¿Y sabe por qué? Porque hay dos motivos. Porque el imperio de las tinieblas tiembla y se desespera cuando un pecador se arrepiente. Porque el reino de las tinieblas se desespera cuando hay manifestación del poder de Dios. Cuando el poder de Dios se manifiesta, las tinieblas comienzan a temblar, porque es el mismo poder de Dios que desciende, es el mismo poder de Dios que interviene, que actúa sobre la vida de aquellos que se arrepienten. Dice la palabra de Dios: arrepentíos y creed en el evangelio. El poder de Dios implica un poder sobrenatural. No es un poder que recibimos y que somos superhéroes. Ni siquiera el mismo Jesús fue un superhéroe. El poder espiritual que Dios da en este tiempo, y en el cual las tinieblas retroceden y dan un paso atrás. El poder de Dios implica liberación del pecado. El poder de Dios implica en que Él hace milagros, maravillas y prodigios aún en este tiempo. El poder de Dios implica que más que nunca debemos predicar la palabra de Dios. El poder de Dios implica que necesitamos ser llenos de su Santo Espíritu. Necesitamos ser llenos del poder de Dios. Necesitamos ser investidos del poder de Dios. Por eso más que nunca debemos buscar el reino de Dios. Debemos anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas. Debemos tener hambre y sed de su presencia. Más que nunca en este tiempo debemos ser esos violentos que arrebatan el reino de los cielos, en el cual rechazan y rechazamos romper las barreras del pecado, abandonar el pecado, abandonar los caminos incorrectos, los caminos que nos llevan a la perdición. El reino de los cielos es para personas como Elías, para personas como Ruth, para personas como sus mismos discípulos, aun como aquellos que fueron partícipes de la iglesia primitiva.
Porque Cristo Jesús no es ninguna piedra de tropiezo para nuestras vidas. Cristo Jesús es la piedra del ángulo. Cristo Jesús es aquel que vino a dar vida y la vino a dar en abundancia. Cristo Jesús es aquel que vino a romper con los esquemas de los hombres, a desestructurar las ideas, los planes del mismo enemigo. Cristo Jesús ha venido en este tiempo para que nosotros podamos tener salvación, para que nosotros podamos acercarnos a Él ante el trono de la gracia confiadamente. Cristo Jesús ha venido en este tiempo para que hoy nosotros seamos sus testigos. Por eso más que nunca debe ser el anhelo y el deseo de nuestro corazón de predicar el mensaje de la cruz, con la autoridad que nos ha sido dada como iglesia, con la autoridad espiritual, porque Pablo claramente dijo: la cruz es poder de Dios, la cruz es poder de Dios, y en esa cruz donde fue Jesús clavado, en esa cruz Él llevó todas nuestras cargas, Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras iniquidades, pero no solamente las nuestras, sino la de todo el mundo que está perdido, de un mundo que necesita más que nunca conocer y saber que hay un Salvador, que hay un Señor, que hay un Dios que tiene poder para librar, para sanar, para romper cadenas de atadura. Más que nunca la iglesia del Señor debe levantarse en este tiempo para que el mundo conozca que Cristo Jesús es poder de Dios. Cristo Jesús tiene que ser conocido. Cristo Jesús tiene que ser predicado. Cristo Jesús no es la piedra de tropiezo que fue para algunos, porque aún esos algunos, aún los judíos, tienen la posibilidad de arrepentimiento, de acercarse al trono de la gracia, de acercarse ante la presencia de Dios, de encontrarse con Él, de amarle a Él. Es Jesús piedra de tropiezo. ¿Es Jesús una piedra de tropiezo en tu vida? ¿Es Jesús una piedra de tropiezo en este tiempo? Más que nunca, querido amigo, querido hermano, Jesús es poder de Dios. El mismo Jesús descendió del cielo, se despojó de la gloria de su Padre y se hizo hombre para que tú y yo podamos contar con su presencia, para que tú y yo podamos acercarnos al trono de la gracia confiadamente, para que en este tiempo podamos venir en pos de su presencia. Su presencia debe ser el cielo mismo para cada uno de nosotros. La presencia de Dios debe ser la que debe inundar nuestras vidas día a día. La presencia de Dios debe ser la que debe transformarnos, restaurarnos, librarnos día a día. Que en esta mañana tú que has venido delante de la presencia de Dios, no creas que tus planes han sido desbaratados. No creas que Jesús se ha olvidado de ti. No creas que Jesús ha roto y ha sacado todo lo que tú tenías. Lo que Dios ha puesto en tu corazón y lo que Dios te da en esta noche, en esta mañana, te lo da para que tú puedas creer plenamente en Él, para que puedas confiar plenamente en Él, para que puedas mirarle a Él, para que puedas amarle a Él. Cristo Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron les ha dado el privilegio de ser hijos de Dios. Tú y yo tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Tú y yo tenemos el privilegio de en esta mañana contar con la presencia de Dios, porque el reino de los cielos ha
caído en esta mañana. El reino de los cielos está en esta mañana. Cristo Jesús está en esta mañana y se pasea con poder y con autoridad. Cristo Jesús está en esta mañana y Él en esta mañana trae liberación. Él en esta mañana trae restauración. Él en esta mañana trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él en esta mañana trae sanidad sobre los cuerpos enfermos. Él en esta mañana trae paz. Él en esta mañana trae fuerzas nuevas para tú que la estás buscando. Él en esta mañana trae salvación. Él en esta mañana viene sobre tu vida a soplar aliento de vida. Jesús no es una piedra de tropiezo. Jesús no vino a destruir ningún reino. Jesús vino a establecer su reino. Jesús descendió de lo alto para salvarte a ti, para salvarme a mí. Jesús descendió de lo alto para que en este tiempo tú y yo podamos contar con su redención, para que en este tiempo hoy tú y yo seamos justificados, para que en este tiempo tú y yo seamos regenerados, para que en este tiempo tú y yo nos acerquemos al trono de la gracia. Pero sabes una cosa, para muchos en la sociedad creen que Jesús es una piedra de tropiezo. Creen que Jesús es una piedra que molesta constantemente allí en el zapato. Y las tinieblas cada día se lo hacen creer más y más. Las tinieblas cada vez más pisan esa piedra, quieren destruir esa piedra para que esas vidas no conozcan de que Jesús es el pan de vida, de que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Queridos hermanos, en esta mañana Jesús nos hace un llamado, y el llamado que Jesús nos hace es que tenemos que comenzar a predicar aún más con vehemencia la palabra de Dios, con diligencia la palabra de Dios. Porque hay muchos zapatos que ya se han agujereado. Hay muchos zapatos que ya no tienen ni siquiera suela de la tremenda piedra que tienen allí, pero aún siguen caminando y dando pasos, creyendo de que su fe, su convicción los va a salvar. Hay muchos que están con esa piedra pateándola de hace tiempo, hace rato, y pasan de un lado hacia el otro esa piedra y no saben dónde refugiarla, dónde dejarla, y la siguen tomando, creyendo que no hay otro camino, que no hay otra solución, que no hay otro paso que tomar, no otro paso que dar, otro camino que seguir. Pero hay un solo camino que se instauró hace miles de años atrás, y ese camino es el camino de nuestro Señor Jesucristo, porque Él cargó esa cruz, Él llevó esa cruz con dolor, Él cargó esa cruz con su cuerpo quebrantado, molido. Pero tú y yo también tenemos que cargar esa cruz. Tú y yo también tenemos que tomar la cruz de Cristo, porque hemos creído en el Salvador, hemos creído en el Sanador, hemos creído en el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos creído en el único que tiene poder y autoridad en el cielo y en la tierra para librar, para romper cadenas, para salvar. La cruz de Cristo aún sigue vigente. El poder de la cruz aún sigue vigente. El poder de Dios aún sigue vigente en estos tiempos. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Él sigue actuando con poder. Pero Él busca en esta mañana corazones dispuestos. Él busca en esta mañana corazones sinceros. Así como Pablo dijo, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, pero la cruz de Cristo es poder de Dios para los que han sido llamados, para los que han sido escogidos por Él. Y aún faltan miles para ser escogidos. Aún faltan miles que conozcan a Cristo crucificado. Aún faltan miles que conozcan el verdadero mensaje de la cruz. Pero tú y yo debemos levantarnos y predicar ese mensaje.
Aquellos que creen que es una locura, aquellos que creen que es imposible, que es inconcebible, allí debemos levantar nosotros nuestras banderas. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quiero.